Reanudamos, pues, las sesiones, iniciamos realmente el Congreso. Para no dilatar, aparte de que llevemos algún retraso, vamos a ser siempre muy breves, no ofrecer el currículum completo, que en algunos casos, como este, sería muy difícil y ocuparía más el currículum que la conferencia. Vamos a limitarnos a lo que específicamente aquí nos atrae, que es Pardo Bazán. Como ya ha recordado el presidente de la Academia, el profesor Villanueva ha sido muchas cosas en nuestra universidad: secretario de facultad, decano de la facultad, rector de la misma, es académico de la Española y ha sido su presidente, es profesor emérito de la Universidad de Santiago, pero en el caso de Pardo Bazán voy a mencionar solo dos aspectos, uno que sospecho, no estoy seguro, pero sospecho que le agradará recordar. Para los pardobazanistas y sobre todo para los interesados en los Pazos de Ulloa, hay un artículo en cierta medida seminal, que es aquel trabajo, Los Pazos de Ulloa, de punto de vista, que se publicó en Hispanic Review, pero que antes fue, y algunos de los aquí presentes lo recordamos, una comunicación leída en un recordado congreso en Santander en septiembre de 1981. Fue la primera vez que yo le oía a Darío hablar sobre Pardo Bazán. De otras cosas, hacía años que ya veníamos hablando. Ese trabajo ha sido fundamental, es quizá el punto de partida de su acercamiento a doña Emilia, que ha dado muchos frutos en trabajos, pero sobre todo hay uno, y puede parecer vanidoso por mi parte decirlo, pero es verdad, lo más importante que probablemente Darío Villanueva ha hecho sobre Pardo Bazán, me cabe el honor de haberlo compartido con él, y es la edición de las obras completas de doña Emilia en 12 volúmenes que publicamos él y yo en la Biblioteca Castro, precisamente bajo su dirección, de la dirección académica de la biblioteca. Afortunadamente, el tiempo nos está demostrando que cada vez más en las citas académicas los textos de doña Emilia dejan de citarse por ediciones ya largamente superadas y se citan por esa edición, por nuestra edición en la Biblioteca Castro, que es de referencia. Bien, Darío Villanueva tiene la palabra para hablarnos de Memoria de Emilia Pardo Bazán. Gracias, Darío. Muchas gracias, José Manuel. Para no ocupar más tiempo del necesario, voy a entrar directamente en materia, agradeciendo la invitación que me ha hecho este Congreso, a su director y al comité de dirección, a las entidades que lo respaldan, y también agradeciendo la presencia de todos ustedes, a los que veo las caras y a los que no se las puedo ver, pero que al menos supongo que ellos podrán ver la mía. El centenario luctuoso de una escritora que alcanzó gran fama en vida ofrece una oportunidad cabal para valorar cuál ha sido el recorrido póstumo de su obra y hasta qué punto ha continuado viva la memoria de su personalidad creativa e intelectual. El paso de los años hasta llegar a 100, como es el caso de Emilia Pardo Bazán en 2021, se erige en el gran juez de la literatura en cuanto a supervivencia. La perspectiva histórica que nos proporciona todo un siglo en el que la autora ya estuvo presente tan solo a través de sus libros, nos permite afirmar sin ninguna reserva que Emilia Pardo Bazán ocupa un lugar preeminente no solo entre los literatos de su tiempo, sino entre los intelectuales españoles de entre siglos. Ante ello sobresale en cuanto al conocimiento y apertura a las creaciones literarias en otras lenguas. En una carta a Narcís Oller, Emilia Pardo Bazán escribía en 1886: «En España creo ser una de las pocas personas que tienen la cabeza para mirar lo que pasa en el extranjero». Pero lo más importante es el cosmopolitismo que impregna su labor, tanto en su vertiente crítico-literaria como en la puramente creativa. En lo que se refiere a la primera, doña Emilia conoció, criticó y difundió en español la mejor literatura de su tiempo, ejerciendo de este modo un magisterio como nadie era capaz de hacerlo, ni el propio Clarín,
por aquel entonces. En cuanto a la creación, es muy notable la ambientación cosmopolita de varias de sus novelas, tanto extensas como más cortas, compatible con el escenario madrileño y el gallego de otros de sus títulos. Pero es de destacar igualmente que el proceso de creación de sus obras le permitió participar en los debates estéticos sobre la propia evolución del arte novelístico en un periodo de enorme complejidad, como fue el de la transición del realismo al naturalismo y la revisión crítica de este, que daría paso a la novela modernista en el sentido internacional, no en el sentido hispánico. Todo ello en plena consonancia con los objetivos de una nueva disciplina que se consolidaba entre los estudios literarios, la literatura comparada. En 1887, Emilia Pardo Bazán, en la primera de sus conferencias del Ateneo madrileño que darían lugar a su ensayo sobre la revolución y la novela en Rusia, formulaba ya estas preguntas, cito: ¿a qué rodear a España de un cordón sanitario? Fíjense esta expresión que está tan de moda últimamente. Hoy absurdo y sobre absurdo inútil, cordón sanitario, ni cómo prosperaría la crítica si la condenasen a privarse de términos de comparación, a girar siempre en un mismo círculo, a no salir de casa, así se muera de tedio. Y así hizo una revisión del naturalismo francés en La cuestión palpitante de 1883, y cuando escribe Los Pazos de Ulloa está ya, según la mencionada carta a Oyer, en el corazón de Rusia, en el que se había sumergido mediante intensas sesiones de lectura en la Biblioteca Nacional de París con la ayuda del nihilista Isaac Pawlowski. Pero dicha revisión, tanto teórica como aplicada a la composición de sus novelas, la llevó a cabo no menos de 10 años antes que Henry James y poco después de quien abrió brecha para la superación estética del naturalismo, Joris Karl Huysmans, que tampoco fue ajeno a las incitaciones espiritualistas de la novela rusa. Reparemos a este respecto en una obra que nuestra escritora leyó en su primer tomo, el único traducido al francés. Me refiero a Oblomov, de Iván Goncharov, publicada en 1859. En ella, doña Emilia pudo encontrar un aspecto que le serviría para contrastar el universo de Los Pazos de Ulloa. Me refiero a ciertas semejanzas existentes entre el mujik y el labriego gallego, siervos o, como ella decía, campesinos tributarios de los terratenientes absentistas, dueños de grandes predios como Los Pazos de Ulloa o Sosnovka, la casa señorial del protagonista de Goncharov. Ese paralelismo en lo que se refiere a la resignación, no tanto cristiana como fatalista, de los campesinos rusos y gallegos, ya lo había puesto en relieve Pardo Bazán en su prólogo de 1886 al Perucho de Pérez Costales, y se puede extender también a la dejadez de los propietarios que van a la ruina por encomendar la gestión de sus fincas a administradores sin escrúpulos. Pero a la vez Oblomov preludia, a través de la actitud de su protagonista, que vive prácticamente recluido, la misantropía y el apático spleen del protagonista de Arbours. Cierto que, siendo pareja la actitud de ambos personajes, Ilya Ilich Oblomov y Jean Floresas de Saint, no lo es en modo alguno el significado profundo de la misma. En el ruso se trata de un síntoma general que doña Emilia vinculaba con la típica pereza eslava, pereza ensoñadora que junto a la apatía del cuerpo sustentaba el trabajo activo de la imaginación, síndrome al que acabaría por darse la denominación de oblomovismo. Pero lo que más le interesa es que en la novela de Goncharov late una vida sumamente intensa, pese a que en ella no haya más que el estudio, son palabras de doña Emilia, de un estado psíquico. Por el contrario, el decadentismo francés, al que dedicó gran parte de su atención crítica entre 1890 y 1918, le parecía el trasunto fiel de una sociedad enferma de sofisticación morbosa, dominada por un individualismo sin freno. El protagonista de Arbours tendrá, por cierto, un logrado trasunto femenino
en Los de la Quimera, con la morfinómana Espina Porcel, calificada por el narrador de idólatra de lo artificial. También el universo narrativo de Arreburs se identifica con el complejo mental de un personaje, el duque Jean Floresas de Cesseins, a tal extremo de que la novela se convierta en algo así como el itinerario espiritual de una conciencia que tergiversa la relación natural propia del género épico entre el yo y el mundo. Aquí, este último es negado y contradicho por la interioridad, que se sobrepone a él, deformándolo aún más radicalmente, si cabe, de lo que el adanismo espiritualista de don Julián alcanza en Los Pazos de Ulloa, novela en la que no está presente, en la que no está ausente, quiero decir, una línea muy marcada de decadencia en las descripciones de la montaraz decrepitud de Los Pazos de Ulloa y los de los Limioso, semejante a la que Goncharov pinta en Las posesiones de Oblomov. Lo que en los años 80 se le empieza a achacar al maestro de Meudon y a la escuela zolaesca es la monotonía compositiva, lo estricto de sus planteamientos artísticos y sobre todo la negación de la realidad espiritual. La dimensión anímica del personaje novelesco, hasta entonces deliberadamente proscrita, accede a un primer plano con la novela decadentista, pero también con los personajes llamados reflectors de Henry James, y esto apunta ya hacia una aproximación de la novela y la poesía. En el reino de esta, el yo es mayor que el mundo, siempre subordinado a la subjetividad, que pasa a ser así su caja de resonancia. Por eso, el incontenido lirismo de algunas de las páginas de Los Pazos de Ulloa, que Alas fue el primero en subrayar. Compárese la visita al cementerio de Ulloa, narrada al final, con la que podría ser su fuente zolaesca, el capítulo primero de La Fortune de Rougon, con el encuentro de Silver y Miette, correlatos de los Perucho y Manolita Pardo Bazanianos, en el camposanto de Saint-Mitre, y se apreciará ese lirismo distintivo a favor de un logro artístico más elevado y más moderno de nuestra autora. En todo caso, ella nunca ocultaba que antes que tal, antes que autora, había sido y seguía siendo ferviente lectora, de modo que su creación le sirve frecuentemente para homenajear a sus literatos preferidos. Entre ellos estuvo también Edgardo Poe, a quien doña Emilia, llamándolo así, destaca de entre los norteamericanos en una página de la Revolución y la novela en Rusia. Nada extraño, pues, que un ilustre pardobazanista siempre recordado, Morris Hemingway, reclamara atención acerca de cómo, lo cito, la tristeza inexplicable de las cosas que se van, que el decrépito Pazo de los Limioso inspira al narrador, se encuentra a la vez en el relato de Edgar Allan Poe, La caída de la casa de Usher, así como también otras descripciones de Los Pazos de Ulloa pueden sugerirnos homenajes a novelas neogóticas como Cumbres borrascosas o Jane Eyre. En todo caso, Los Pazos de Ulloa acredita sobradamente su condición de texto transitivo entre el gran tronco del realismo y el naturalismo decimonónicos y la nueva novela que nacerá de sus crisis. Y si esta novela nos introduce en el universo literario del primer Valle-Inclán, otros títulos posteriores apuntan hacia escritores 98istas como por caso Pío Baroja. Valga tan solo un alcance para dejar constancia del tracto literario que apuntamos. El cosmopolitismo que doña Emilia cultivó en la ambientación de sus novelas, desde Un viaje de novios hasta La quimera, tiene su mejor eco en la trilogía barojiana Agonías de nuestro tiempo, publicada entre 1926 y 1927. La confirmación de que Emilia Pardo Bazán sigue viva la encontramos, por supuesto, en la constante reedición de sus 20 novelas, de sus 18 novelas cortas y de sus narraciones, de las que los clásicos de la Biblioteca Castro han publicado
12 tomos, 6 dedicados precisamente a recopilar el corpus de sus cuentos, tarea en la que se ha avanzado mucho hasta disponer de unos 600 aparecidos en la prensa española y extranjera entre 1866 y 1921, pero que de seguro todavía nos deparará nuevas sorpresas. Mas acredita asimismo la vigencia de nuestra escritora una nutrida atención por parte de la crítica y la investigación literarias, así como por historiadoras tales Pilar Faus o Isabel Bourdiel, quienes elaboraron sendas biografías suyas en 2003 y en 2019 respectivamente. Aspectos concretos de la vinculación entre lo vital, lo literario y lo intelectual en la trayectoria de Pardo Bazán, como por caso sus relaciones con Benito Pérez Galdós, han sido objeto de rigurosas prospecciones filológicas e histórico-críticas como las de Hermitas Penas y Marisa Sotelo a la hora de editar un epistolario que en algunos casos había sido abordado de manera superficial con anterioridad. No dispondré del tiempo necesario para abordar a fondo el estado de la cuestión de los estudios pardobazanianos, ni tampoco creo que sea lo que se espera de una ponencia inaugural para un congreso como este, promovido por José Manuel González Herrán y por sus compañeros del equipo directivo, pero se me permitirá singularizar, citando su nombre, el nutridísimo elenco de investigadores y estudiosos que dentro y fuera de España han hecho aportaciones fundamentales para el conocimiento de la biografía, el pensamiento y la obra de una escritora excepcional que hoy cuenta con un ingente acopio bibliográfico. Mención especial merece la Real Academia Galega, que hoy acoge el comienzo de este Congreso Internacional. El Congreso Emilia Pardo Bazán, 100 años después, como una expresión más de la atención que le viene prestando a quien fuera su directora honoraria y en cuya casa de Marineda, la institución centenaria que mejor representa a la lengua y la literatura gallegas, encontró una sede condigna por voluntad de la hija y heredera de la condesa y de la viuda de su hijo Jaime. La Academia es la depositaria de una parte significativa de la biblioteca de la autora de La Tribuna, la novela de 1876 que da título también precisamente a los cadernos de estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, que van a cumplir ya 2 decenios en 2023. Complementariamente, en 2004 comenzó otra iniciativa no menos valiosa, la realización de un simposio monográfico de carácter anual, cuyas actas se fueron publicando en años sucesivos hasta que en el volumen de 2007 se anunciase su transformación en congresos de difusión internacional. Quien hacía en 2007 este anuncio era el entonces director de la Casa Museo y presidente de la Academia, Xosé Ramón Barreiro Fernández, al que quiero recordar como testimonio, ya ha sido recordado por el presidente, yo lo haré también modestamente como testimonio de admiración y gratitud por su ingente tarea universitaria, investigadora y académica cuando hace tan solo medio año de su fallecimiento. Él fue quien mejor entendió, como historiador hecho a desentrañar los acontecimientos colectivos y las conductas individuales, el significado de la figura cuyo centenario estamos conmemorando, pero al mismo tiempo quien interpretó más rectamente el compromiso que la corporación por él presidida había adquirido cuando en 1956 las herederas de la condesa hicieron donación del edificio de la calle Tabernas junto a manuscritos y efectos personales suyos, con la condición de que la Academia asumiera crear un museo de la escritora, fomentar la difusión de su obra y organizar eventos académicos para su estudio. También destacaré en particular 2 dimensiones del empeño de Xosé Ramón Barreiro a favor de la radicación en la Casa Museo del archivo y la biblioteca de la autora de La Quimera.
En esto último fue fundamental la gestión realizada por la Academia en 1978 para incorporar parte de los fondos pardo-bazanianos, no todos los que estaban en las Torres de Meirás, a los que cabe añadir otro contingente que nos consta se encuentra en domicilios madrileños de la familia Franco. Aparte de sus dotes como diplomático y como gestor, junto a su autoridad institucional como presidente, el historiador e intelectual Xosé Ramón Barreiro supo comprender tanto la complejidad poco confortable de una personalidad tan recia como el indudable valor que Pardo Bazán representa para lo que Goethe calificó en su día como la Weltliteratur y T.S. Eliot consideraba la literatura sin fronteras espaciales ni temporales, ámbito en el que todos los grandes escritores son compatriotas entre sí y lo son de quienes los leemos. En uno de los primeros números de La Tribuna, Barreiro publicó un artículo imprescindible sobre la ideología política de la Condesa, para lo que aplica su escalpelo de historiador, especialista en el siglo XIX español y gallego y biógrafo de Manuel Murguía. Y esto lo aplica, digo, a los textos periodísticos, críticos o doctrinales de doña Emilia, no los de creación literaria. Con independencia de la posición de su padre, adscrito a las filas de Salustiano Olózaga, en cuyo bloque progresista obtuvo acta de diputado por Ocarballiño en las constituyentes de 1869, en las que, no obstante, su defensa del catolicismo lo hicieron merecedor del título palatino de conde de Pardo Bazán, concedido en 1870 por el Papa Pío IX, la joven Emilia milita en el carlismo y se atreve a iniciar la escritura de una monografía política sobre el absolutismo, en la que lo propone como una fórmula de futuro sobre la base siempre de una monarquía de origen divino. Tal teoría del absolutismo en el siglo XIX, de la que se conservan unos 70 folios o cuartillas, intenta refutar los cargos que desde el liberalismo se le hacían a tal modelo anacrónico, en coincidencia con el tradicionalismo católico francés, pese a que ni de Bonald ni de Maistre aparecen citados, como tampoco quien más se identificaba en España con sus ideas, Donoso Cortés. Pero lo complejo de su personalidad se percibe en la contradicción perceptible, por caso, entre tales influencias y la profunda relación intelectual y personal que doña Emilia establece desde muy pronto con el promotor de la institución libre de enseñanza después del estallido de la llamada Segunda Cuestión Universitaria contra la libertad de cátedra, en la que los primeros en manifestar su oposición al decreto del ministro Orobio fueron dos profesores krausistas de la Minerva compostelana, Laureano Calderón y Augusto González Linares, que dieron con sus huesos en el castillo de San Antón, que está ahí al lado. Por estas circunstancias entra en contacto con Francisco Giner de los Ríos, mantenido desde 1875 hasta la muerte de quien ella considerará, son palabras de la autora, tal vez el mejor de mis amigos, que influye sobremanera tanto en la moderación de sus ideas, en la comprensión ecléctica de las diversas opciones de pensamiento frente al integrismo neocatólico, como en su profundo sentido patriótico y en su decidida actitud feminista, entre otros extremos. Pero como índice de la misma contradicción, el tradicionalismo galo y el krausismo alemán, están sus colaboraciones en medios de la prensa liberal, tales El Imparcial o la revista barcelonesa de la Ilustración Artística, así como desde 1903 en el ABC de adscripción restauracionista y anticarlista. Ella misma sabía de los efectos confundidores de tales ambigüedades. En el diario argentino La Nación confiesa en 1910 lo siguiente: apenas podrán citarse escritos míos en que ni aun de soslayo la política dance.
Por ello ocurre una cosa original. Los conservadores de la extrema derecha me creen avanzada, los carlistas liberal, que así me definió don Carlos, y los rojos y jacobinos me suponen una beatona reaccionaria feroz. Pero desde su atalaya de historiador, que aspira a interpretar objetivamente los datos que la documentación recabada le proporcionan, Xosé Ramón Barreiro, haciendo suyo el lema aristotélico de amicus Plato magis amica veritas, traza un cuadro de las fidelidades ideológicas de Emilia Pardo Bazán que se concreta en las siguientes. En primer lugar, el providencialismo y el catolicismo militante, tan acrítico que se podría identificar con la fe del Carbonero, si bien Giner de los Ríos, en Carta a Clarín de 1888, preferiría hablar de una especie de fe estética parecida a la que hacía del presidente de la Primera República, Emilio Castelar, un católico a machamartillo imbuido por la emoción de la catedral, la vidriera, el incienso, el órgano, los bordados, los cuadros, a la que su amiga la novelista sumaría la sensualidad, lo pintoresco y característico de una religiosidad natural, casi podríamos decir que naturalista. Junto a ello, la condesa siempre se mantendrá fiel a su idealización del absolutismo. En consecuencia, la autora de La piedra angular no abandonará nunca ni acallará su repulsa al constitucionalismo, el parlamentarismo y la partitocracia. El historiador no duda en calificar esta deriva en términos tajantes, subrayando que su radical oposición al principio de la soberanía popular y a la democracia la induce a oponerse cerrilmente al Parlamento, no porque no funcionase, como así ocurría en la Restauración, sino simplemente porque el Parlamento existía. La conclusión, en palabras de Barreiro, es esta. Todo parece indicar que Pardo Bazán estivo moi influída polo tradicionalismo católico francés, do que recibiu ideas para elaborar e reconstruir a súa ideoloxía política radicalmente anticonstitucional e antiparlamentaria, é dicir, antidemocrática. Pero no menos importante que este estudio sereno y objetivo de la ideología de la escritora, resulta la valiente afirmación que Barreiro hizo de su figura en el contexto complejo de sus relaciones con el galleguismo y el impulso que le dio al cumplimiento por parte de la Academia de su compromiso con el legado y la memoria de Emilia Pardo Bazán. Prueba de ello son los logros a él debidos que ya he apuntado y sobre todo el reconocimiento sin concesiones a ninguna forma de corrección política de las sombras, pero también de las luces que acompañan la trayectoria de la escritora de Marineda. Barreiro reconocía una cierta evolución de doña Emilia a favor del galleguismo, pero afirma su invariable oposición a todo regionalismo político fillo bastardo do liberalismo e que conduce ao separatismo. Ello no empece que se pueda constatar la implicación de la autora de El cisne de Vilamorta en numerosas iniciativas culturales gallegas, algunas tan señaladas como la propia creación de la Real Academia, a la que contribuyó junto a Ramón Pérez Costales desde una comisión gestora vinculada a la Sociedad Folclor Gallego, de la que ella misma era presidenta. También lo fue a título honorífico de la propia corporación, creada finalmente en 1906 con la presidencia de Manuel Murguía. Junto al poeta Curros Enríquez, fue precisamente él quien, como colofón de una nutrida serie de desencuentros, iniciados con la nada oportuna intervención pública de Pardo Bazán en una sesión de homenaje póstumo a Rosalía de Castro, expresaría con mayor firmeza en 1886 el rechazo hacia doña Emilia en una serie de 15 artículos de La Voz de Galicia bajo el título Cuentas ajustadas, medio cobradas.
Isabel Bourdiel menciona asimismo ciertas negativas de la condesa ante la solicitud de ayuda material por parte de Rosalía cuando ésta y su familia se encontraban en una situación angustiosa. Se ha aducido a la vez que no hay en la autora de Morriña expresiones de denuncia contra el menosprecio de los gallegos y que su consideración de nuestra lengua fue poco entusiasta. Ante la requisitoria de por qué no había escrito en ella, la respuesta de doña Emilia era que deseaba disponer de un público más amplio en España y América, y que en todo caso no dominaba el idioma, dice, tanto que la empresa me fuese fácil. Disculpa que pone ya al final de sus días, concretamente en 1919. Ya en sus apuntes autobiográficos había escrito: no he escrito en gallego hasta la fecha ni una sola línea, y creo que por la misma razón, no teniendo pretensiones por cuenta propia, saboreo mejor todo lo que en gallego se escribe y muy especialmente la poesía. Este idioma de reconocida fecundidad poética es definido por ella como un añejo latín romanzado. Se le achacará, sin embargo, el empleo de un término que para los hablantes de hoy significa desmerecimiento, cuando, por ejemplo, en aquellos mismos apuntes, doña Emilia escribe que para honrar la memoria de Rosalía de Castro no necesité para encomiar la poesía en dialecto más que revivir el gozo de haber leído a la cantora. Detrás de esa diatriba no hay otra cosa que un desconocimiento de la historia del léxico castellano. En el Diccionario Académico de 1817, dialecto es definido como idioma propiedad de cada lengua en sus voces, frases y pronunciación. Y en la edición de 1925 se añade la siguiente acepción: dialecto, en lingüística, cualquier lengua en cuanto se la relaciona con el grupo de las varias derivadas de un tronco común. Y el ejemplo que se añade reza así: el español es uno de los dialectos nacidos del latín. Con admirable valentía intelectual, Xosé Ramón Barreiro afirmará que aquellos artículos de Murguía, y cito, amosan tal ruindade e miseria que facían imposible calquera entendemento entre Pardo Bazán e o galeguismo. E concluye lamentando que aínda hoxe, estábamos en 2005, que pasaron tantos anos, casi 120, añado yo, non poucos galeguistas seguen amosando a mesma ruindade con respecto a dona Emilia Pardo Bazán. Os odios intelectuais, cando son irracionais, son eternos. Hasta aquí Xosé Ramón Barreiro. En parte, esos odios intelectuales se han mitigado en los últimos lustros, y este mismo Congreso bien puede ser un índice de ello. Pero no tengo ninguna duda que, de ser así, debemos tal avance a la gallardía del que fue director de la Real Academia Gallega. Pero juegan en contra, posmodernamente, nuevos atrancos, relacionados con esa secuela de la corrección política que se ha dado en llamar cultura de la cancelación. En este escenario políticamente correcto, 5 minutos y 2 tweets, por no hablar de todo un libro, aunque probablemente sean más eficaces los 280 caracteres de aquel que las 50 o 100.000 palabras de este, bastan para destruir toda una reputación de muchos años de talento, creatividad y esfuerzo. Así ha ocurrido, por caso, con la autora de la saga de Harry Potter, J.K. Rowling, que, por cierto, tuvo que ocultar en estas iniciales su verdadero nombre para que los lectores no pensaran que la autora era una mujer, sino que podía ser un hombre. Digo que esto ocurre a Rowling a raíz de su toma de posición en 2019 a favor de Maya Fostater, que fue despedida de su trabajo por haber escrito en un tuit que los hombres no pueden convertirse en mujeres.
pese a sus antecedentes feministas y sus declaraciones a favor del colectivo LGTBI+, esta última intervención pública le granjeó a Rowling el sanbenito transfóbico y provocó el rastreo minucioso y suspicaz de su saga juvenil en busca de antisemitismo, antifeminismo, clasismo y discriminación hacia los gordos. Una de las aseveraciones distópicas de George Orwell en 1984, que considero a la vez clarividente y tenebrosa, es la aplicada a la actividad del protagonista, Winston Smith, quien trabaja como funcionario del Ministerio de la Verdad. En él se realiza una especie de censura retrospectiva de los textos escritos en el pasado por autores ya fallecidos para corregir sus desvíos de lo políticamente correcto. La cita en cuestión de Orwell es la siguiente: el que controla el pasado, decía el partido, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. Todo lo que ahora era verdad había sido verdad eternamente y lo seguía siendo. Era muy sencillo. Tal aberración está sucediendo ya en nuestros días, con antecedentes que se podrían elevar hasta el Index Librorum Prohibitorum que la Iglesia Católica promulgó desde el Concilio de Trento y estuvo vigente hasta 1966. Parece como si cuando termina el Index empieza la cultura de la cancelación. Ahora, a tal fin, podría tomar su relevo un Winston Smith de nuestros días, pero por el momento, en nuestras postdemocracias, la tarea sucia de su Ministerio de la Verdad se ve eficazmente secundada por la propia sociedad civil a través de sus múltiples tentáculos. Uno de los casos de esto está también en el caso de Huckleberry Finn, publicada por Mark Twain en 1884, por el uso frecuente que en ella hace el autor de la palabra nigger. Nada ha valido la argumentación de Lionel Trilling, por ejemplo, en el sentido de que esa era la única voz que en el inglés del momento se empleaba para referirse a un negro, y que tal hecho de la lengua pertenece a la historia del país y que ésta no ha sido trenzada exclusivamente con acciones y con comportamientos amables y justos. A este respecto hay que reconocer que se ha abierto la veda, y no solo en Estados Unidos, y que basta la denuncia de una minoría, un grupo, una tendencia social o incluso de un individuo para que caiga el estigma de la incorrección política sobre una obra o un autor hasta entonces generalmente admirado. Y la última víctima hasta el momento de esta forma de censura, que es la cancelación, cae muy cerca de nuestra escritora. Se trata del gran novelista portugués Eça de Queiroz, que acaba de ser tachado de racista a partir de algunos pasajes extraídos de su novela Os Maias. La reiteración de semejantes sinrazones ha dado paso a una auténtica rebelión de intelectuales, escritores y artistas eminentes. En julio de 2020, el año pasado, Harper's Magazine publicó un manifiesto suscrito por 153 figuras de la cultura internacional de reconocida tendencia liberal, término que en el inglés de los Estados Unidos significa progresista o izquierdista. Entre los firmantes figuran Martin Amis, Anne Applebaum, Margaret Atwood, John Banville, Noam Chomsky, Francis Fukuyama, Salman Rushdie o Judith Sljuyevich, y con ellos firmó también el mexicano Enrique Krauze, historiador como José Ramón Barreiro, que a propósito del 5º centenario de la conquista de Tenochtitlán afirmó lo siguiente, refiriéndose a la violencia ejercida por las reducidas huestes de Hernán Cortés y sus aliados indígenas. Dice el mexicano Krauze: estos, me parece, las violencias, son hechos incontestables, pero la historia no es un tribunal y el deber del historiador, sobre todo ante un drama a tal grado remoto, no es juzgar,
sino ante todo documentar, explicar y comprender. Esta carta constituye una protesta contra la llamada cultura de la cancelación, del inglés cancel culture, expresión que empezó a circular en 2015, consistente en el sometimiento a diversas formas de ostracismo a quienes se han expresado alguna vez en contra de lo que se considera admisible por parte de determinadas instancias de poder no gubernamental. Y en la misma línea neoinquisitorial se está aplicando también en inglés otro neologismo, woke, para designar la actitud de vigilia permanente contra toda expresión o mero atisbo políticamente incorrecto. Desafortunadamente, al igual que a la memoria de Emilia Pardo Bazán puede estar afectándole ya semejante tendencia, que podría potenciar la continuidad de los viejos rechazos que José Ramón Barreiro sentenciaba en una frase que ya cité. El valor cualitativo y cuantitativo de la obra pardobazaniana queda al margen de estos ataques. Muy al contrario, tan vasta producción cada vez recibe una ponderación más alta, doblemente justificada si tenemos en cuenta que tuvo que padecer todo tipo de pretericiones y prejuicios machistas. Sin embargo, los embates de la cancelación parecen cebarse ahora contra doña Emilia por la vía de la negación de su galleguidad, lo que no es nada nuevo, pero sí lo es la puesta en duda del valor y la autenticidad de su feminismo. El feminismo constituye la gran revolución de nuestra época, sobre todo en su vertiente social y política, en la que los primeros movimientos organizados de reivindicación de la igualdad por parte de las mujeres han alcanzado en este siglo XXI un desarrollo considerable y unos logros irrevocables. Eso sí, no en todos los lugares del mundo. Pensemos en Afganistán, por ejemplo. Una revolución consistente, son palabras de doña Emilia, y tiene toda la razón, según creo, en la única gran conquista de la humanidad, la más trascendente de fijo en sus resultados y en su alcance, que se habrá obtenido pacíficamente, sin costar una lágrima ni una gota de sangre, solo con la palabra, el libro y el instinto de justicia. Así lo calificaba en 1901 doña Emilia cuando se definía por aquel entonces como una radical feminista. Después de la Segunda Guerra Mundial, que vino a cambiar tantas cosas, no solo en el orden internacional, sino también en el seno de la sociedad civil, el feminismo, superada ya la fase de reivindicación sufragista, abre nuevos frentes de actuación al tiempo que varias autoras, desde la francesa Simone de Beauvoir a las norteamericanas Kate Millett y Betty Friedan, aportan un sólido fundamento filosófico e intelectual para el movimiento, que no quedó al margen del nuevo ciclo postestructuralista, o mejor, posmoderno, con una renovación que Rebecca Walker calificó de tercera ola del feminismo, que sigue contando con un amplio repertorio teórico en el que se dan posturas divergentes e incluso abiertamente encontradas. Camille Paglia, en su libro Feminismo, pasado y presente, por ejemplo, es crítica contra las posturas más radicales potenciadas por las redes sociales, en las que se presenta un universo repleto de mujeres victimizadas, enfrentadas a, dice ella, unos malvados hombres depredadores. Paglia denuncia la estructura punitiva al servicio de esa tiranía de lo políticamente correcto y se afirma en su devoción por los ideales del conocimiento que la propia Pardo Bazán ya alentaba. Dice Paglia, la observación, la búsqueda de la verdad a través del estudio del mundo, de la sociedad, de la naturaleza. Igualmente, doña Emilia suscribiría con entusiasmo afirmaciones de esta autora, la autora de Sexual Personae, como, por ejemplo, la siguiente: tengo la tesis de que las campesinas eran y son más fuertes física y mentalmente que la mayoría de las ejecutivas triunfadoras y pudientes que hacen pilates como posesas en sus elegantes gimnasios urbanos.
Por el contrario, Rosy Braidotti, autora de un controvertido libro titulado Lo posthumano, fundadora de la Escuela Holandesa de Estudios de Mujeres, vincula su feminismo con un postantropocentrismo posthumanista que se ceba especialmente de manera crítica en el racionalismo, un modelo epistemológico llamado a ejercer, según ella, un insoportable imperialismo eurocéntrico y heteropatriarcal. Huelga decir que nuestra escritora, hija del racionalismo ilustrado de Feijó, estuvo más cerca proféticamente de Paglia que de Braidotti. Así, por ejemplo, cuando su muerte en 1890 califica a su padre en una carta a Menéndez Pelayo como un verdadero amigo, consejero y protector, representación viva del honor y de la bondad. En parte considerable, el feminismo de la condesa tiene procedencia krausista e institucionista, que había dado lugar a realizaciones como el Ateneo Artístico y Literario de Señoras, la Asociación para la Enseñanza de la Mujer o la Escuela de Institutrices, y probablemente se exacerbó en ella a causa del cambio de actitud hacia su persona y de su obra, generalizada entre importantes escritores como Clarín. De 1889 datan la cuestión académica, a Gertrudis Gómez de Avellaneda, y el artículo sobre la mujer española de la Fortnightly Review. Se trata de un trabajo de impronta sociológica en el que se traza un panorama regionalizado de la situación femenina en España, nada complaciente, pues amén de denunciar las insuperables constricciones machistas, se denuncian las flaquezas de las propias mujeres, sobre todo las burguesas, que salen muy mal paradas por su vulgaridad y cursilería. Será sincera, pues quiere informar a los extranjeros, pero adelanta que no va a censurar agriamente a la mujer española porque sus defectos, dado su estado social, en gran parte deben achacarse al hombre, que es, por así decirlo, quien modela y esculpe el alma femenina. El español, dice, ha ganado derechos y franquicias que la mujer no comparte, y así contadas son las profesiones que la mujer está autorizada para desempeñar en España, pero más contadas aún las mujeres de la clase media que se resuelven a ejercerlas. Doña Emilia afirma, sin embargo, de la mujer, son palabras suyas, que casi siempre deja atrás al hombre en sagacidad y buen sentido, lo que resume con esta afirmación castiza: la chula, con todos sus defectos, vale más que el chulo 100 veces. En todo caso, aun teniendo en cuenta la situación social privilegiada de varias de sus protagonistas, cuya independencia económica las hace más libres que sus congéneres del común, es digna de encomio la energía con que doña Emilia utiliza todas sus armas: tribunas, libros, publicaciones periódicas, novelas, actividad social, la Biblioteca de la Mujer, sus públicos homenajes a Concepción Arenal, incluido su apoyo a su candidatura académica, etc., para introducir la posibilidad de lo que ella decía una mujer nueva o del porvenir, para lo que le sirven de modelo institucionistas como Sara Inenarity o Emilia Gallangos. Últimamente no faltan embates de cancelación contra la autora de La Tribuna, basadas en su clase aristocrática y su alejamiento de las clases populares. Y sin embargo, es suya la afirmación de que, cito, la mujer del pueblo será una personalidad ordinaria, pero es mucho más persona que la burguesa, porque la emancipó una emancipadora eterna, sorda e inclemente, la necesidad. En cuanto a lo que calificó, refiriéndose a Gertrudis Gómez de Avellaneda, como tu amarguísimo desengaño en la RAE, argumenta que ningún precepto estatutario expresa la exclusión de las mujeres ni exige en los individuos de número de la Academia lo que se exige a los aspirantes al sacramento del orden. Por ello, la condesa se muestra convencida de mi derecho a entrar en la Academia. Y tenía toda la razón. Destaca, asimismo, su ponencia ante el Congreso Pedagógico sobre la educación del hombre y de la mujer, que acaba de ser traducida al gallego y que se nos ha entregado hoy con la documentación de este Congreso. Pero la reivindicación feminista no termina ahí,
porque, dice doña Emilia, las leyes que permiten a la mujer estudiar una carrera y no ejercerla son leyes inocuas. Cuando la condesa afirma iguálense las condiciones y la libre evolución hará lo demás, piensa no solo en las mujeres frente a los hombres, sino también a la igualdad entre ellas, pues la mujer tiene destino propio, está investida del mismo derecho a la educación del hombre y en ella misma residen la virtud y la fuerza redentora. Concluye, más que nuestros discursos y nuestros estudios, nos han de sacar a flote el ejercicio de nuestra propia voluntad y la rectitud de nuestra línea de conducta. Esto es muy cuarta ola del feminismo actual. La cancelación afecta a la memoria de Emilia Pardo Bazán, argumentando la incompatibilidad de su catolicismo, su aristocratismo, su conservadurismo y su españolismo con el feminismo, que es desacreditado como meramente teórico. No lo fue así en modo alguno. En su entrevista de 1914 con el Caballero Audaz, muy en la onda, como digo, de la cuarta ola feminista actual, la escritora afirma: mi obra para abrir las puertas españolas al feminismo ha sido solamente personal, dando el ejemplo de hacer todo aquello que puedo de lo que está prohibido a la mujer. Por otra parte, la ya citada Camille Paglia da respuesta a otra de las objeciones canceladoras del feminismo pardobazaniano, al demostrar cómo el movimiento no ha sido patrimonio exclusivo de la izquierda, sino que ha habido un feminismo, dice Paglia, basado en principios conservadores o religiosos, como demuestra el hecho de que las primeras feministas estadounidenses fueran cuáqueras. Eso explica, por lo demás, las afinidades selectivas que Pardo Bazán tuvo con el grupo francés de las frondistas, así llamadas por articularse en torno a una cabecera periodística, La Fronde, que era un diario político y literario redactado e impreso solo por mujeres y dirigido, en palabras de doña Emilia, por una joven y guapa Madame Marguerite Durand. Finalmente, me siento obligado a una última consideración, termino ya. El mal llamado Pazo de Meirás, denominación totalmente ajena a los Pardo Bazán, tenía una historia propia antes del paréntesis franquista. Después de ser botín de guerra durante la Afrancesada y tras un complicado pleito sucesorio, Miguel Pardo Bazán, el abuelo de la escritora, se hizo con la propiedad de la granja de Meirás, donde su hijo José hizo agricultura experimental. Allí se casó doña Emilia el mismo año de la Gloriosa y lo convirtió luego en el lugarcito donde siento más de continuo la ligera fiebre que acompaña a la creación artística. En 1894, la escritora inicia su transformación en el ambicioso proyecto de las Torres de Meirás, concluido en 1907 bajo su atenta dirección constructiva de lo que ella misma se jactaba en una carta a Ferrari. Tenemos obra abierta, sin más arquitecto ni más dibujante que yo. Tan solo consta el encargo al arquitecto Rafael Balsa de la Vega de la nueva capilla, en la que la condesa manifestó que deseaba ser sepultada, deseo que 100 años después de su muerte todavía no se ha cumplido. En todo caso, allí Emilia Pardo Bazán no solo escribió la mayoría de sus páginas de creación narrativa y teatral, de crítica literaria, de pensamiento feminista y de debate periodístico, sino que también cultivó, como en su salón madrileño, la tertulia y la relación con personalidades de la vida cultural y política española, desde el poeta José Zorrilla hasta Miguel de Unamuno, que en su estancia en las Torres leyó a Rosalía de Castro, dice, durante unos días de regalo espiritual en que mi buena amiga doña Emilia me rodeó de cultura y de tolerancia. Según el rector salmantino, en Meirás, usted ha hecho una de sus más nobles obras, afirmación muy certera y valiosa por venir de quien venía. El ya mencionado cosmopolitismo asoma también en la creación de las Torres de Meirás. No es de dudar su inspiración en la granja escocesa de Cather Hall, que Sir Walter Scott transformó hacia 1811 en Abbotsford,
definiéndola como una especie de novela en arquitectura. La francofilia de nuestra escritora nos conduce, sin embargo, hacia otras dos conexiones inexcusables. La mansión de la Vallée-aux-Loups, que René de Chateaubriand construyó también a su imagen y semejanza, en cuya torre Belleda comenzó a escribir las memorias de Ultratumba, y la casa de Meudon, el templo del naturalismo al que doña Emilia peregrinó, adquirida por Émile Zola en 1878 y adornada también con dos torres, en una de las cuales, la de planta cuadrada, tenía su despacho el autor de Thérèse Raquin. Vueltas las aguas a su cauce, a la hora de recuperar Meirás en el año del centenario de una autora cuya obra ingente sigue viva, convendría afirmar que tanto como granja como Torres de Meirás, este recinto está íntimamente ligado a la potencialidad creativa y al legado de Emilia Pardo Bazán, que merece un lugar preeminente en nuestra memoria histórica y cultural. Muchas gracias.